Muy buenas tardes a todas y todos. Hoy voy a abordar el tema del análisis crítico de artículos científicos, de manera especial enfocado a metodología y sesgos. Esto lo vamos a abordar desde una perspectiva metodológica, epistemológica y también científica. Para ello he decidido tomar como eje central el trabajo de John Ioannidis y también articularlo con los principios clásicos de la evaluación de la evidencia en medicina basada en evidencias. Entonces, pues vamos a comenzar. Mi nombre es Raúl Emanuel Pérez Olvera y pues espero disfruten este tema. El punto de partida en este tipo de abordaje es incómodo, pero es muy necesario que lo tomemos en cuenta, porque una proporción considerable de la literatura científica publicada puede no ser verdadera. Esto no implica fraude sistemático o alguna mentira de parte de los científicos, sino pues que puede haber limitaciones inherentes al diseño de los mismos estudios, al análisis estadístico o también a la estructura misma de la producción del conocimiento científico. Entonces, el problema no es que la ciencia falle, sino que funciona dentro de un sistema de probabilidades y por tanto es falible. Entonces, pues tenemos que tener muy en claro que pues no todo artículo o no toda publicación que estemos leyendo pues puede ser verdadera. Para ello, hoy les voy a dar las herramientas para que nosotros aprendamos a discernir este aspecto fundamental. Para partir de una manera rígida, es fundamental comprender qué significa la verdad, sobre todo en el aspecto de la investigación. Desde la filosofía de la ciencia tenemos a un hombre maravilloso llamado Karl Popper, donde él nos dice que la verdad científica no es absoluta, solamente es una verdad provisional. Es decir, ningún conocimiento es definitivo, sino siempre va a estar sujeto a refutación. Eso es bien importante porque recordemos cómo a lo largo de la historia muchos científicos han propuesto ideas, han propuesto nuevas aportaciones a la ciencia y se les ha refutado, y es así como se han ido purificando sus ideas hasta llegar a una verdad comprobable. Entonces sabemos que el conocimiento es probabilístico, el conocimiento no es determinista y depende de ciertas interferencias estadísticas, sobre todo del contexto teórico en el que se está dando el conocimiento. Ahí es donde justamente Ioannidis introduce un concepto clave, el concepto que muchas veces hemos oído de valor predictivo positivo. Este es la probabilidad de que un hallazgo estadísticamente significativo sea realmente verdadero. Esto va a ser muy crucial en la práctica clínica, porque a veces en la práctica clínica nosotros decimos que si un estudio reporta una P menor a 0.05, entonces el resultado es cierto, lo cual podría ser un error conceptual. Cuando hablamos del valor predictivo positivo, nos estamos refiriendo a una de las ideas más claras e importantes y sobre todo que muy pocos han comprendido en la investigación científica. Este va a ser pues entonces la probabilidad de que un resultado que encontramos como estadísticamente significativo sea realmente verdadero en la realidad que ha sido estudiado. Es decir, no basta con que un estudio tenga un valor de P menor a 0.05 para asumir que ese hallazgo es cierto. La pregunta aquí verdadera sería: ¿cuál es la probabilidad de que ese resultado presente un fenómeno real y no solamente un error estadístico o un simple error en el diseño del estudio? Aquí podría haber una confusión, sobre todo nosotros que tenemos el acceso a la práctica clínica, porque el valor de P no mide la probabilidad de que la hipótesis de lo que estamos leyendo sea verdadero, sino que el valor de P también es la probabilidad de observar los datos obtenidos. Entonces, este nos respondería una pregunta: ¿qué tan probable sería observar estos resultados por azar? Pero no respondería a la pregunta que realmente nos importa clínicamente, si lo que se está estudiando existe o no.
Este famoso P es igual a 0.05 proviene de una convención histórica introducida por Ronald Fisher, quien propuso este umbral como un punto práctico para decidir cuándo rechazar una hipótesis nula. Este 0.05 entonces corresponde al nivel de significancia estadística y se le conoce como el alfa. Entonces el alfa es la probabilidad de cometer un error, ¿verdad? De concluir que existe un efecto cuando en realidad no lo hay. En términos clínicos sería como decir que un medicamento funciona cuando en realidad no tiene ningún efecto, ¿verdad? Que es lo que conocemos como un falso positivo. Por otro lado también tenemos beta, que corresponde a otro tipo de error. Un error opuesto, no detectar un efecto cuando en realidad sí existe. Por ejemplo, en la clínica sería concluir que un tratamiento no funciona cuando en realidad sí es eficaz. Entonces la relación entre la beta y la potencia estadística es fundamental, ¿verdad? El tercer componente sería la R mayúscula, ¿verdad? Aquí lo tenemos en la imagen para que lo vayan viendo. En la R mayúscula es la probabilidad pretest, es decir, que es la probabilidad de que la hipótesis sea verdadera antes de realizar el estudio, y depende sobre todo de que el investigador tenga un conocimiento previo. Por ejemplo, si nosotros decimos que los antibióticos eliminan bacterias, pues tiene una probabilidad R muy alta porque está respaldada ya por un conocimiento biológico sólido. En cambio, si nosotros decimos un remedio sin principio activo cura el cáncer avanzado, pues tiene una R muy baja. Entonces la importancia de R es la que realmente va a condicionar la interpretación de los resultados, ¿verdad? Aquí nosotros vamos a tener, por ejemplo, si nosotros decimos cualquier cosa que ya conozcamos previamente, pues entonces diríamos que hay un valor de R totalmente elevado. Muy bien. Pasando ahora a la evaluación de la metodología, debemos entender que la calidad del diseño se va a determinar acorde a la fuerza de la evidencia. Por eso es tan importante que el diseño del estudio sea congruente con la pregunta de la investigación. Por ejemplo, si queremos evaluar la eficacia de un tratamiento, el diseño ideal es un ensayo clínico aleatorizado, ¿no? Si queremos evaluar pronósticos, pues utilizamos estudios de cohorte, o si usamos un diseño inadecuado, pues sobre todo podemos introducir sesgos desde el inicio y pues desde ahí estaría fallando nuestra investigación, ¿verdad? En la población y muestra, nosotros podemos determinar la validez externa, es decir, la capacidad de generalizar los resultados. Un estudio puede estar perfectamente diseñado, pero incluir solamente una población concreta, por ejemplo, solo pacientes jóvenes, sin comorbilidades, lo cual pues obviamente limitaría su aplicación a la práctica clínica real. Después tenemos otro punto que conocemos como la aleatorización y el enmascaramiento o cegamiento. Estos son fundamentales para evitar sesgos, porque la aleatorización distribuye equitativamente variables conocidas y desconocidas entre grupos, mientras que el cegamiento evita que pacientes o investigadores modifiquen su conducta, ¿verdad? Aquí pueden irlo siguiendo en esta lámina para que no nos vayamos perdiendo. Por ejemplo, aquí podríamos decir que si el médico sabe quién recibe un fármaco que se les dio para un estudio y ese fármaco es milagroso, curiosamente ese grupo siempre mejora más, incluso si el fármaco es placebo. Entonces, pues aquí podemos decir coloquialmente que la fe mueve montañas, pero en investigación se llama sesgo, ¿verdad? Después tenemos el análisis estadístico. Este va a ser fundamental evaluarlo si se utilizaron pruebas adecuadas, si reportamos intervalos de confianza y si realizamos análisis por intención de tratar. Esto nos va a ayudar a analizar a todos los pacientes según el grupo al que fueron asignados originalmente, independientemente de si complementaron el tratamiento o no. Esto nos va a ayudar a que evitemos la pérdida del equilibrio inicial
entre grupos, ¿verdad? Porque como les decía, si aplicamos un estudio solo a jóvenes, pues regularmente no va a haber comorbilidades, pero si lo aplicamos ya a pacientes de la tercera edad, pues entonces pues seguramente ya habría patologías previas, ¿verdad? Entonces por eso tenemos que tener mucho cuidado para poder validar correctamente un estudio. Y ahora, cuando nosotros usamos la palabra sesgo en investigación científica, nos vamos a referir a errores sistemáticos, no errores aleatorios. Estos errores desvían los resultados de la verdad. A diferencia de un error aleatorio que introduce variabilidad pero no dirección, el sesgo introduce una desviación consistente que altera la estimación real del efecto que se está buscando. En otras palabras, para que se entienda más fácil, un estudio puede ser muy preciso, es decir, el mejor estudio, excelente, muy poca variabilidad, pero al mismo tiempo puede estar completamente equivocado porque tiene sesgos. Este es uno de los puntos más peligrosos en investigación. Esa sensación que decimos, híjole, estoy como certero de mis resultados, pero pues no estoy tan seguro, ¿verdad? Por ello vamos a analizar un poquito los sesgos, los principales, ¿no?, que se pueden dar en investigación. El primer, aquí pueden ir siguiendo la lámina para que pues vayan teniendo un poquito más claro y un poquito más ilustrado. El primer sesgo fundamental es el sesgo de selección. Este sesgo ocurre cuando los grupos que se comparan en un estudio no son equivalentes desde el inicio. Esto puede suceder por una mala aleatorización o por algunos criterios de inclusión y exclusión que se llevaron a cabo de manera inadecuada. Aquí el problema central es que las diferencias observadas al final del estudio no se van a deber a la intervención, sino a características que ya tenían esos grupos. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si un ensayo clínico, el grupo que recibe el tratamiento, tiene pacientes más jóvenes, con menos comorbilidades o sin patologías, es probable que obtenga mejores resultados, independientemente de si el tratamiento es efectivo o no, ¿verdad? En este caso, entonces, la asociación sería intervención y resultado por variables del simple grupo de edad. Esto entonces va a ser una distorsión de la asociación, que es el objetivo central de la investigación clínica. La aleatorización, cuando se realiza correctamente, debe distribuir tanto variables conocidas como desconocidas de manera equilibrada. Entonces, nosotros aquí podemos entrar al segundo sesgo, que tiene mucha relación con el primero. El segundo sesgo es el sesgo de intervención, o también conocido como sesgo de realización. Este se va a dar cuando los grupos de estudio reciben un manejo diferente. Más allá de la intervención que se esté evaluando, el manejo es diferente. La única diferencia entre grupos debería ser la intervención de interés, pero en la práctica clínica esto rara vez se cumple a la perfección. Por ejemplo, si el grupo en el que se está experimentando puede recibir un mayor seguimiento, más consultas, más atención o incluso un manejo mucho más cuidadoso, pues entonces este fenómeno pues va a esperar que mejore más que aquellos que no tuvieron el tiempo para recibir la atención que los primeros. Este fenómeno puede ser variable, ¿verdad? Porque puede tener sus consistencias y sus inconsistencias. La consecuencia de eso es que cualquier diferencia en los resultados no solo se va a deber al tratamiento, sino a las intervenciones adicionales que recibieron estos pacientes. Entonces, pues va a ser un efecto que contamine la intervención y la investigación científica, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que tener muchísimo cuidado para poder nosotros no cometer este sesgo. El tercer sesgo sería el sesgo de medición, o también se llama sesgo de detección. Este va a ocurrir cuando los resultados no se miden de forma uniforme entre los grupos. Idealmente, la evaluación de los desenlaces debe ser muy, pero muy objetiva. Debe ser estandarizada
Sin embargo, a veces el evaluador conoce qué tratamiento recibió el paciente y puede interpretar los resultados a su misma mente y a su misma ideología. Por ejemplo, si tenemos un estudio sobre dolor, ¿verdad? Que es algo muy subjetivo. Un evaluador, por ejemplo, que sabe que el paciente recibió tratamiento experimental, puede interpretar sus respuestas con una mejoría mayor, ¿no? Por ejemplo, yo le estoy dando esta pastilla para el dolor y mi paciente mejoró mucho porque yo sé que ese tratamiento es súper efectivo. Pero pues es muy subjetivo porque pues no todos tenemos el mismo umbral de dolor, ¿verdad? Entonces, también esto aplica a veces en estudios de imagen, ¿verdad? Porque hay un componente interpretativo. Y pues este sesgo va a tener una distorsión en la medición del efecto y pues nos puede llevar a conclusiones totalmente erróneas. Por eso cuando hay cegamiento de parte de un evaluador, pues aquí hay que cuestionar la validez interna. El cuarto sesgo es el sesgo de exclusión o también conocido como sesgo de seguimiento, ¿verdad? Esto ocurre cuando hay pérdidas de pacientes durante el seguimiento y estas pérdidas no son equivalentes entre los grupos. Entonces, pues en cuanto lo publicamos, pues la publicación va a ser diferente acorde a los resultados. Porque entonces, si nosotros vamos haciendo nuestro estudio con pacientes que respondan al tratamiento y los pacientes no ven mejoría, pues van a abandonar este estudio. Y si tenemos el mismo número de los que iniciaron y lo dejamos así al final, pues entonces obviamente vamos a estar hablando de un error y no sería algo totalmente coherente. Entonces, pues aquí no podríamos estar hablando de una verdad. Y justamente en este sesgo, pues puede estar el sesgo justamente de publicar estudios con resultados positivos, ¿verdad? Y no publicar aquellos que no tuvieron un buen resultado. Entonces, pues aquí podríamos también caer en un error. Porque pues también recordemos que los errores nos ayudan, porque pues si tenemos la evaluación de un tratamiento para cierta patología y no funciona, pues es importante que todos lo sepamos para que no apliquemos ese mismo tratamiento y no caigamos en ese mismo error dañando a nuestros pacientes. Además de estos sesgos que son los clásicos, existen otros sesgos estructurales de nivel más avanzado que pueden afectar la investigación, ¿verdad? Por ejemplo, el sesgo de confirmación, que los investigadores pues a veces interpretan los datos no desde un análisis crítico, sino a manera que confirmen sus hipótesis, no a manera que digan, no, sí, se confirmó lo que mi hipótesis es real, ¿no? Y pues aquí habría mucho problema. Hay otro que es el sesgo de reporte selectivo, ¿verdad? Donde solo se reportan algunos resultados que fueron significativos, mientras que los que no fueron significativos ni siquiera se publican. Entonces, pues hay un estudio incompleto. Hay otro que es el p-hacking, que es una práctica problemática, que consiste en hacer muchos análisis estadísticos, modificar variables, redefinir desenlaces, reajustar modelos, es decir, se va cambiando todo el estudio a como se tenía al inicio, y pues aquí no siempre es una mala intención, sino que puede surgir de una presión por obtener resultados positivos y resultados publicables. Entonces pues aquí también estamos muy mal. Y por último, los más peligrosos, los conflictos de interés, porque pues a veces hay financiación, ¿no? A veces te financian el proyecto, a veces hay conflictos académicos, ¿no? Por obtener una calificación, y entonces pues aquí hacemos lo posible porque todo salga perfecto, y pues no es así, ¿no? Entonces aquí hay que tener muchísimo cuidado también con este tipo de sesgo. En este contexto, el modelo conceptual de Ioannidis cobra relevancia, ¿verdad? Aquí está Ioannidis sorprendido porque su modelo pues es un poco complicado, pero voy a tratar de que se entienda. Él va a proponer que el valor predictivo positivo se calcula como una fracción donde el numerador es la probabilidad de detectar un efecto real
Es decir, 1 menos beta multiplicado por R, y el denominador incluye tanto los verdaderos positivos como los falsos positivos. Es decir, 1 menos beta por R más alfa. Suena así terrible, pero vamos a ver qué quiere decir Ioannidis con esto. No pretende con esto Ioannidis darnos una fórmula exacta, aplicable mecánicamente como lo hacen las matemáticas, ¿no? Sino trata de dar una herramienta conceptual para integrar los elementos clave, sobre todo para que la estadística y la plausibilidad científica sea correcta en nuestros estudios de investigación. Él plantea que la probabilidad de que un resultado sea verdadero, es decir, el valor predictivo positivo, es una relación entre la capacidad del estudio para detectar efectos reales y la probabilidad de generar resultados falsos. Entonces, en términos matemáticos, él lo quiso representar como una fracción en la que el numerador son los verdaderos positivos esperados y el denominador corresponde a todos los resultados positivos observados, o sea, los reales. Es decir, tanto los verdaderos como los falsos. Por eso aquí tenemos esta formulita tan confusa, pero pues que puede ser de ayuda. Entonces, en el numerador encontramos el término 1 menos beta multiplicado por R, que estos términos ya los vimos al inicio de esta presentación. Entonces, 1 menos beta va a ser la potencia estadística del estudio, la probabilidad de detectar un efecto real cuando sí exista. Y si lo multiplicamos por R, que recordemos que es la probabilidad pretest, obtenemos la proporción esperada de hallazgos verdaderos positivos dentro de todo el universo de la hipótesis que se esté evaluando. Entonces, pues esta sería como una señal real de lo que el estudio es capaz de captar, ¿no? Y ya en el denominador pues hay dos componentes, es decir, el mismo término del numerador, o sea, los verdaderos positivos, y el otro va a ser el alfa, ¿no? Que ya les había dicho que es la tasa de los falsos positivos. Todos los resultados que aparecen como significativos, pero que no causaron un efecto real. Entonces lo que hace esta fórmula va a ser extraordinariamente importante porque traduce un problema filosófico y metodológico en uno cuantitativo y nos permite entender que no todos los resultados significativos van a tener el mismo valor y que la probabilidad de verdad depende de múltiples factores que interactúan entre sí. Entonces pues aquí hay que tener muy en claro esta fórmula que pues nos ayudaría también a no caer en sesgos. Hay algunos problemas que pueden ser estructurales dentro de la investigación y estos incluyen la baja probabilidad del pretest, es decir, que hay hipótesis poco plausibles, que haya mayor tasa de falsos positivos y entonces pues aquí ignoraríamos totalmente el contexto de investigación y caeríamos en errores y en sesgos. Otro sería la multiplicidad analítica, donde hay múltiples comparaciones y no hay un ajuste, ¿no? Hay exploración de datos excesiva y pues hay patrones que se encontraron por puro azar, ¿no? Decimos esto es significativo, esto es significativo, esto es significativo y al final hacemos un cóctel que no tiene pies ni cabeza y entonces hay tanta multiplicidad analítica que no llegamos a ningún punto. Hay otro problema que son los tamaños de efecto pequeños, donde hay una falsa apariencia del efecto debido a sesgos, ¿no? Entonces pues aquí no estaríamos cayendo en lo que es real, sino tendríamos solamente una falsa apariencia de los efectos que nosotros queremos lograr. Y por último, que se da muy común y que podemos ver a diario es la competencia científica. Esa presión por publicar, ¿no? Y entonces hay incentivos perversos para resultados rápidos, ¿no? Entonces, pues a veces cuando hay científicos que solo quieren publicar, pues hay una presión, hay un recorte del rigor, hay una poca capacidad analítica, una grave comisión de sesgos y entonces pues todo esto genera un entorno donde los falsos positivos
pues van a ser inevitables. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con la competencia científica. Ya para realizar un análisis crítico adecuado debemos seguir una secuencia sistemática de 4 sencillos pasitos. Primero, validar la pregunta pico, que ya sabemos, ya no voy a ahondar en este tema porque ya lo hemos tocado. Y después tenemos que evaluar la validez interna, analizando si nuestro estudio minimiza sesgos. Después analizamos los resultados, diferenciando entre significancia estadística y relevancia clínica. Y finalmente evaluamos la aplicabilidad, es decir, si los resultados son útiles en nuestro contexto o no. Por ejemplo, si decimos que un fármaco puede reducir la presión arterial en 2 milímetros de mercurio con un valor P significativo, pero pues clínicamente ese efecto puede ser irrelevante, ¿no? Entonces pues aquí tenemos que analizar totalmente lo que vamos a hacer para que podamos hacer una buena investigación. Y para mejorar la validez científica se han propuesto estrategias como el preregistro de protocolos que evita el reporte selectivo, la ciencia abierta que promueve la transparencia, la replicación de estudios que valida los hallazgos y el uso de guías como el Consort y el Prisma que estandarizan el reporte, ¿no? Entonces esto pues lo hemos visto ya a lo largo de estas clases. Y sobre todo pues tenemos nosotros que tener estas implicaciones clínicas y científicas, sobre todo evitar utilizar guías sustentadas en una evidencia débil, hacer estudios que no sean replicables y sobreestimar nuestros resultados, ¿verdad? Porque entonces pues aquí sería un problema clínico y también científico, ¿no? Bueno, aquí tenemos un poquito lo que les digo, ¿no? Lo de seguir guías de reporte, acumular conocimiento previo, tener nuevos datos, verificar hallazgos mediante estudios que ya hayan sido estudiados y analizados y poder replicarlos, acceder a datos, métodos que sean verídicos y pues registrar el diseño y el análisis antes de la investigación, porque pues así el diseño registrado nos puede ayudar a un análisis final que sea adecuado y veraz. Bueno, pues ya para cerrar, cierro con una frase atribuida a este maestro y gran filósofo Aristóteles, que dice más o menos así: egar aletheia phileala filtera e aletheia, que en español significa soy amigo de Platón, pero más amigo de la verdad. Esto nos recuerda que en la ciencia no debemos ser leales a teorías, autores o paradigmas, sino a la verdad, entendida como un proceso dinámico de corrección constante. Por mucho que Aristóteles era amigo de Platón, dice, confío más en la verdad que en mi propio amigo Aristóteles. Ese error podemos cometer a veces incluso durante la carrera de medicina, casarnos con autores, casarnos con artículos, y pues no necesariamente es la verdad. Tenemos que tener una capacidad crítica y analítica para poder acercarnos siempre lealmente a la verdad. Porque recordemos que la ciencia no es un sistema de verdades absolutas. La ciencia es un sistema de corrección de errores, porque al final el verdadero rigor científico no está en tener la razón absoluta, sino en estar dispuesto a estar equivocado y demostrarlo. Solamente así podemos aportar y ser los grandes científicos del mañana. Les agradezco mucho su tiempo, su atención, los que se hayan tomado el tiempo de poder ver esta clase, y pues espero les haya gustado y sea de mucha utilidad en nuestra vida como estudiantes. Aquí les dejo también la bibliografía consultada para esta presentación. Hasta pronto y muchísimas gracias a todas y todos.